en esta ronda de comentarios. Hoy en este lunes 2 de junio, es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Que estaba conociendo el cerdo. ¿Qué usted va a traer? ¿Qué usted va a traer? No, él dice que el casabe. El casabe. Sí. Cerdo sin casabe no sabía nada. Sí. Bueno, señores, saludos a todos, saludos al país, saludos a la gerencia de esta Z101, don Bienvenido Rodríguez. Europa se encuentra en medio de un nuevo fenómeno, y no es específicamente el de la guerra, el famoso huracán Etna. Volcán, gracias José Luis. Volcán Etna, allá en Italia, específicamente en Sicilia, ha hecho erupción. Dicen que una potente ha entrado en una nueva fase eruptiva desde su cráter sureste. La verdad es que eso está expidiendo hacia el cielo una cantidad inmensa, una polvareda inmensa, lava también. Y eso, cuando ocurre, dificulta sobre todo el tema de la aeronavegación en prácticamente gran parte de Europa, y es probable que esto ocurra ahora de nuevo con esta importante erupción ese es un huracán que... Y estaba full de gente. Es un volcán que... estaba full de gente, sí. Rosendo. Había un paquete, un viaje de turistas, un montón de gente estaba. Sí. Bueno, ojalá y no cause una catástrofe esta nueva erupción del Etna. Miren, señores, hoy se retoman negociaciones para la búsqueda de un acuerdo de paz en Ucrania. Se reinician conversaciones en Estambul, Turquía. Allí ocurrieron unas conversaciones hace unas semanas. No hubo ningún resultado extraordinario que se pudiera destacar, salvo el acuerdo para un intercambio de prisioneros. Hoy se retoman otra vez las negociaciones. Hubo intentos de la misma Turquía de que no fueran comisiones representativas de uno y otro país, sino que estuvieran allí Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky y Donald Trump, para que el asunto de verdad pueda tener un impacto y que se llegue a una solución. Pero finalmente el mismo escenario, dos comisiones, una de Rusia, una de Ucrania. La de Rusia encabezada por uno de los principales asesores de Putin, el señor Vladimir Medinsky. Dicen que es uno de los convencidos de que Ucrania no debería de existir como país. No me diga. Y la comisión de Ucrania encabezada por el ministro de Defensa, el señor Rusten. Ahora, estas conversaciones llegan precedidas de un evento extraordinario desde el punto de vista de los entendidos en temas militares, que prácticamente ha humillado a Vladimir Putin y a la inteligencia militar rusa. Un operativo, por ejemplo, el señor Max Boot, que es un analista militar, escribe hoy en el periódico Washington Post lo siguiente. Él dice que la acción ucraniana del domingo reescribió las reglas de la guerra de manera similar a lo que ocurrió el 7 de diciembre de 1941, cuando la Armada Imperial Japonesa sorprendió a Estados Unidos con el ataque sobre Pearl Harbor. Agrega también que la operación ucraniana, bautizada como Telaraña, Spiderweb, Operación Telaraña, no solo desafió la seguridad rusa, sino que también puso en entredicho la eficacia de los sistemas de defensa tradicionales frente a la amenaza de drones baratos y fácilmente adaptables para el uso militar. Y dile a la gente, Rosendo, para que la gente entienda, hubo ataques de los de ayer a 4.000 kilómetros de la frontera ucraniana. En la Siberia hubo ataques. 4.000 kilómetros de distancia, señores. Se dice fácil, pero eso es una barbaridad. Entonces, con una serie de drones que son minúsculos desde el punto de vista de las capacidades. 4.000 de distancia de la frontera. O sea, es una barbaridad. Sí, pero ¿qué es lo extraordinario?
tú hablas de los 4.000 kilómetros, pero no fue que los drones se dispararon desde Ucrania. Es que lo llevaron en camiones. Lo que está llamando la atención es que fue una operación de inteligencia, sobre todo. Infiltraron los camiones. Que tomó más de un año. Los drones fueron transportados en camiones que simulaban casas rodantes. Y los transportaron a zonas aledañas a por lo menos 4 bases militares rusas. ¿Dónde están los bombarderos? Donde están los bombarderos de más importancia. Wow. Tupolev. De repente los techos de las casas se abrieron automáticamente y comenzaron a volar los drones y no le dio tiempo a la defensa rusa a repeler los ataques. El resultado, dicen que más de 40 aviones destruidos. Que son los bombarderos estratégicos de largo alcance que se usan para bombardear Ucrania. Sí, le habrían causado una matanza de aviones de aproximadamente $7,000 millones. Y la verdad es que está el mismo Vladimir Putin sorprendido y las Fuerzas Armadas rusas preguntándose cómo pudo haber pasado esto. Pero respondieron con misiles. Bueno, pero... bueno, eso fue la noticia. Esos videos que vi que muchos medios cayeron eran de hace un año. Pero cuando vinieron a responder con misiles, si es que lo hicieron, ya el daño estaba hecho. No, evidentemente. Y la infiltraron los drones a escasa distancia de las bases militares, y cuando comenzaron a volar, dicen los testigos que ellos veían la casa y de repente se abría y comenzaban a volar drones de ahí y luego las explosiones. $7,000 millones, pero lo más importante, el golpe militar que eso significa. Entonces, llegar a estas negociaciones de hoy, precedidas de eso que ha ocurrido ayer domingo, dicen que hasta en la Siberia, una base en la Siberia fue atacada, 4.000 kilómetros internamente en el territorio ruso, lo que eso definitivamente denota lo que fue la preparación. Dice Ucrania que le tomó, lo dijo el mismo presidente Volodymyr Zelensky, que habló anoche al país luego de los ataques, dice que eso le tomó más de 1 año y medio prepararlo y definió finalmente la operación como un ataque brillante, una operación brillante que no se la pudieron detectar. La verdad es que hoy el mundo militar está preguntándose cómo pudo Ucrania. Dicen ellos que por sus propios medios. Yo ahí un poco creo que hubo también alguna ayudita. No, pero ahí lo difícil es que la inteligencia rusa no lo haya detectado. Eso es una humillación a una potencia nuclear. Así mismo es. Entonces, ese ataque, como decíamos, destruyó más de 40 aviones. Y el daño fue de más de $7,000 millones. Estas negociaciones de hoy que se reinician en Estambul, ambas partes llegan con la misma demanda. Rusia llega con la misma propuesta de que Ucrania ceda territorio, de que renuncie a participar de la OTAN y todo ese tipo de cosas que ya lo hemos estado manejando aquí en el gobierno de la mañana, pero que hablan y se reúnen y siempre viene la misma propuesta, porque Rusia entiende que los objetivos militares que se forjó para la guerra deben cumplirse para llegar a cualquier acuerdo de paz. Ucrania sigue plantada también en lo mismo, mantener su soberanía, no ceder territorio y reclamando la liberación de prisioneros de guerra y de una cantidad de niños ucranianos que dicen ellos que están secuestrados por Rusia. Vamos a ver lo que va a ocurrir en estas conversaciones de hoy. Más tarde, porque se iniciaron temprano allá en Estambul, podríamos tener un informe ya sobre lo que por lo menos se pudiera acordar en estas nuevas reuniones. Lo que sí es un hecho que lo que ocurrió ayer con estos ataques ucranianos va a desencadenar, profundiza la guerra definitivamente y probablemente desencadene una respuesta rusa también de alta envergadura. Rusia que ha estado bombardeando de manera incesante a Ucrania en los últimos días. Otro tema internacional tiene que ver con México. México entró ayer en un terreno inexplorado, un terreno completamente inexplorado.
Elección de todos los jueces del sistema judicial mexicano por elección popular. Una locura. En un país donde el narcotráfico tiene prácticamente secuestrado y arrinconado a gran parte de la población de ese país y a gran parte incluso de los mecanismos oficiales e institucionales de ese país, el narcotráfico lo tiene arrinconado, atemorizado y de alguna manera también diríamos nosotros que subyugado. Entonces, este es el resultado de esta elección de ayer. Hay que recordar que en México se celebró un referéndum. Primero hubo una reforma constitucional. Primero hubo una reforma que autorizó el referéndum. La gente votó. Mecanismo de selección de los jueces. La gente votó. Eso fue impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, partido de gobierno, y ha sido apoyado por la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que es una mujer de la extrema confianza de Andrés Manuel López Obrador. 100 millones de mexicanos estaban llamados a votar ayer en México para escoger a los jueces, incluso hasta de la Suprema Corte de Justicia, de todo el sistema judicial mexicano. 100 millones estaban llamados a votar, de los cuales apenas 13 millones 11% ejercieron el derecho al voto, según datos oficiales del Instituto Electoral de México, entre un 12.57 y un 13.32%. Si eran 100 millones y votó el 13%, estamos hablando de que apenas votaron 13 millones. Hay fuentes que hablan de un 11, muchas imágenes ayer de centros vacíos de votación. Le pasó como al chavismo con las votaciones ahora de los gobernadores y de ciertas autoridades. Realmente brillaban por su ausencia. No tiene madre. Por primera vez en la historia de México, dicen algunos datos de la prensa mexicana, por primera vez en la historia de México, los ciudadanos escogieron por medio del voto a jueces, ministros de la Suprema Corte, magistrados de todo el sistema en el país. Y por supuesto, y es un temor que se ha estado expresando desde que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió impulsar esa reforma, que sobre la base de su apoyo político, sobre todo en el Congreso mexicano, él logró hacer pasar el temor de que sobre la base de este sistema, mucha gente ligada incluso al crimen organizado pueda aspirar y pueda llegar a ser juez en el sistema mexicano. Ese es un temor que hay y que definitivamente, incluso ya después de estas elecciones de ayer, todavía se está expresando en ese país latinoamericano, pero de la América del Norte. Llévatelo, Fran.